Genialmente, pues bienvenidas nuevamente. Eso, y quiero compartir con ustedes eso como un repaso brevísimo al inicio, a modo de introducción, de lo que ha sido el curso. Después, una breve también introducción de lo que es la ética en general, porque un curso de estas características no puede abarcar todo, pero sí que al menos tengamos una visión amplia y general para después, ya en un tercer momento, desarrollar pues uno de los temas fundamentales de la propia experiencia moral, que es la obligatoriedad y donde se funda el, eh, el, el valor moral. Muy bien, entonces, por lo que ve a la materia concretamente, o al curso, pues esta es la secuencia, ¿no? Eh, Primero, y a modo casi todavía de introducción, definir qué es ética, distinguirla de moral, sabiendo con Aristóteles que el propio oficio del hombre es ser virtuoso en cada cosa. Esto los griegos lo llamaban ser artístico, ¿no? Ser erótico, amar. Pues en su oficio su oficio consiste en buscar en cada cosa el medio para que nos sirve. Sabiendo que el relativismo moral es una venda en los ojos, la ética descubre las pistas para buscar una buena vida. Eh, entonces, eso, pues recordar que eso, definición y diferencia respecto a la moral. Después, el segundo gran tema, la experiencia moral, que nunca podremos agotarla totalmente porque es un temazo, ¿no? Y es donde está fundamentalmente el problema y la solución en cada persona, porque no podemos esperar que nos impongan desde fuera, pero tampoco podemos vivir pues según nuestra conciencia, porque pues eso y vivir como animalitos, o sea, abandonados solo a la conciencia entendida como espontaneidad, pues no, hasta nos podemos volver peligrosos para los demás, porque habría que formar la conciencia, que es pues una cuestión absolutamente personal. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Eso lo decía Antoine de Saint-Exupéry en Le Petit Prince. Muy bien, ser o no ser, o sea, ser quien uno está llamado a ser o no ser es la cuestión, ¿no? Hamlet de Shakespeare. Un mensaje aquí dentro de la experiencia moral sería que la persona elige, pero no siempre elige bien. A veces siempre buscamos el bien, pero a veces lo buscamos mal. Por tanto, hay que aprender a reconocer el bien mayor. Por eso existe lo bueno, lo mejor, lo óptimo. En los seres humanos optamos, o sea, buscamos siempre lo mejor, aunque, como ya dije, pues a veces lo buscamos mal. Eh, ya repasando las grandes escuelas, para no complicarnos la vida en este curso, las hemos dividido prácticamente en tres. Aquí el mensaje clave sería que toda persona cree ser ética, pero no bastan las buenas intenciones. Hay que considerar el objeto, las circunstancias y los fines al tomar las decisiones, además de otras cuestiones. Entonces, tres grandes escuelas o líneas éticas serían la utilitarista, la deontológica y la aretológica. Pueden tener otros nombres y puede haber más, pero eso por simplicidad. El criterio utilitarista, pues es justamente aquel que busca, como el nombre lo dice, el bien, la felicidad, pero para el mayor número de personas y puede equivocarse. Y en todas las cosas, pues algo de utilidad tenemos, pero tampoco es tan puro, tan pura la acción, ¿no? Porque siempre, pues hay como varios objetos que buscamos a la vez los seres humanos, porque no somos ni ángeles ni animales. El criterio deontológico o las éticas deontológicas pues van al fin. El problema es qué tienes como fin, ¿no? Una empresa puede tener como fin pues simplemente ganar dinero y pues en ese momento ya se vuelve de hecho utilitarista y pues se vuelve de hecho también un peligro para el medio ambiente, para los demás. O verdaderamente tiene un fin último abierto a la trascendencia, por tanto, pues verá, en el caso de una empresa, pues verá muchísimo más allá que unos criterios de simplemente ganar dinero el dueño y casi casi a base de explotar
a los empleados o a los miembros de la empresa. El más, digamos, fino es el criterio aretológico que pues, nos proponen algunos grandes pensadores, Platón de alguna manera, Aristóteles, Tomás de Aquino, otros a lo largo, y muchos a lo largo del siglo XX también. Eh, el criterio aretológico consiste en formar la virtud y ser verdaderamente pues, personas que aportan a la sociedad justamente porque tienen un carácter bueno y a la sociedad, pues es muy general, a su empresa, a su entorno, a su familia. Una persona que tiene un mal carácter, pues hasta puede volverse intratable. En cambio, una persona con un buen carácter, allí donde llegue, siempre será, no solamente, o da igual si es bienvenido o no, aportará algo. Por tanto, el cuarto tema, la construcción del carácter. Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta, es lo que quiere decir Aristóteles cuando se refiere a los hábitos. No hay un buen carácter sin la repetición consciente de 21 actos que dan, o podemos ser más, que dan como origen a un hábito, el cual nos favorece o nos facilita la acción. Eh, Algún mensaje clave aquí sería que lo bueno y lo malo no es cuestión de intensidad emocional u opiniones, sino de descubrir y perseguir el auténtico bien. Eh, entonces, pues eso, las virtudes, identificarlas para desarrollar una al año y volvernos verdaderamente personas hábiles para el bien, hábiles para amar. Eh, Esto incluye el manejo de las emociones y la superación del emotivismo, que no nos lleva a ningún lado, equilibrio afectivo y la ética aretológica pues nos conduce a una sociedad virtuosa, porque pues, quienes promueven en su entorno también la virtud, pues están contribuyendo verdaderamente al crecimiento de su empresa, de su familia, de la sociedad. Y finalmente, el último tema que tiene que ver con el relativismo que hay en la actualidad, el subjetivismo, el emotivismo, la fragmentación y otras formas o otras manías que hay en la actualidad. Eh, ok, si el cultivo de nuestro entendimiento consiste con preferencia en algo, es seguramente en averiguar los fundamentos de nuestras propias opiniones. O sea, ser críticos con nosotros mismos. ¿Por qué digo lo que digo? Si solamente eh, repito lo políticamente correcto, lo que escuché o lo que aprendí, independientemente si es verdad o no, o verdaderamente soy crítico y pienso por mí mismo. Eh, entonces aquí habría que decir, no creas todo lo que lees o escuchas, lo que piensa la mayoría no es garantía de verdad y se necesita valor y pensamiento crítico. Y esa sería así como la gran conclusión de todo este recorrido tal como está organizado. Entonces, pues espero que nos haya ayudado esta lógica. Ya después, la ética en general, eh, pues se puede también explicar de muchas maneras, pero eh, hay algunos puntos que no pueden faltar en un curso o en un programa general de la ética, que entonces sería pues, el primer punto, la necesidad y la definición, o sea, qué es ética y qué no es. Por ejemplo, no es obligación, reglas, normas, imposiciones, ocurrencias, en fin, para después, más que ir a aprender las escuelas y todo esto, no, analizar la experiencia ética y eso nos lleva al valor en general, concretamente ya después al valor moral, a diferenciarlo y a encontrar el lugar que le corresponde dentro del dinamismo propio de los actos humanos. Entonces, para eso, pues el primer punto o subpunto, analizar el acto humano, ¿no? Bueno, concretamente, el acto que tiende al bien, el acto voluntario, para descubrir qué es el valor moral, qué constituye el valor moral, dónde se basa la obligatoriedad y
eso tiene que ver con el orden moral, digamos, un poco interno desde la experiencia, eh, analizada en un método fenomenológico, sin quedarnos en los fenómenos. Pero nos interesa saber qué son las cosas. Ok, y ya después ver el orden moral, o sea, el orden, en griego se dice logos, que es lo que fundamenta el, eso, el actuar humano. Sería externamente la ley e internamente la conciencia, pero pues, hay muchas leyes y muchas de ellas son injustas y hay muchas conciencias, algunas de ellas son o no están formadas o son ignorantes, o entonces en ambos casos hay que ser críticos, por un lado, y por otro lado, formarnos verdaderamente para ya ir al tema de la felicidad y la moral, o sea, y su relación con la moralidad. Muy bien, entonces ahora voy a desarrollar un momentito el tema de en dónde se basa la moralidad, porque ya hemos visto en vídeos anteriores eh, y en sesiones anteriores estos temas de aquí. Entonces, vamos ya directamente al orden moral eh, y concretamente y más al quinto punto que sería la obligatoriedad. Entonces, ¿qué significa la obligatoriedad? Pues es ese carácter eh, categórico con el que se nos presenta el hacer el bien y evitar el mal. Entonces, pues para comenzar, consta, o sea, vemos todos los días, no es una cosa que tengamos que aprender, ni leer en los libros o que se nos tenga que imponer, no. Consta, si observamos, que a diferencia de los demás valores, el valor moral se presenta a la conciencia del hombre con un carácter de necesidad espiritual o moral. Espiritual, pues es sinónimo de intelectual, no material, es sinónimo de intelectivo, de razón, eso de la razón, eh, y se identifica con, es una obligación al ser espiritual, pues y concretamente refiriéndose al acto, es, o se le puede llamar también una obligación o una necesidad, ¿no? Moral, que es objetiva, absoluta y categórica. Objetiva significa que está delante de mí y no la puedo evitar. Absoluta significa que sí o sí la debería yo seguir. Y categórica significa pues el carácter de eso de absolutez, de que no me lo puedo saltar. Es un poquito como eso, la suma de entre objetivo y absoluto y categórico que no puedo escapar de él, ¿no? Algo así. Y a esa necesidad espiritual la llamamos obligación. Entonces, eso es una necesidad metafísica eh, que va más allá de lo físico, por eso hay personas que erróneamente dicen, bueno, puedo, pero no debo. Pues cuando una persona dice puedo significa quisiera hacerlo, pero no debo significa que hay una fuerza externa que por una cámara que me está viendo o no sé, un sentimiento de remordimiento, o sea, cosas no suficientemente de peso para evitar o hacer una acción buena, o sea, o evitar un mal. Eh, Lógica, hipotética, disyuntiva, asertoria, espiritual. Entonces, la obligación específicamente espiritual significa no puedo o otras formulaciones, puedo, pero no debo, no puedo hacerlo, no puedo permitirme hacer esto o no hacer el bien. Bueno, no todos los filósofos ni todas las personas están de acuerdo con el origen de la obligatoriedad. Por ejemplo, para Kant, la obligación es la esencia misma del bien. O sea, las cosas deben hacerse porque están prescritas y esa es la razón. No hay que darle muchas vueltas. Eh, entonces es una obligación, es una moral de obligación, eso, que parece que es interna, pero en el fondo es externa, perdón. Bueno, hay pruebas suficientemente eh, no en los datos para sostener
la obligatoriedad. El mismo lenguaje de los hombres y en todas las culturas se muestran orientadas a normas que se imponen interiormente, las llamadas leyes no escritas, y hay muchos relatos, por ejemplo, Antígona, que no puede, o sea, se siente obligada a desobedecer las leyes porque las leyes son injustas. O las parteras de Egipto, en el Éxodo, se saltan las leyes porque va contra su conciencia, y son leyes, en el caso de Antígona y de las parteras de Egipto, son leyes injustas que pues atentan contra los más débiles. Eh, y pues la obligatoriedad está en el fondo en la conciencia, que en el fondo pues es la guía, juez y ojo bajo el que estamos, eh, eso sí, sí tenemos una conciencia recta, que continuamente pues, nos está indicando, es el famoso, bueno, se ha usado como imagen de la conciencia, el grillo, por ejemplo, eh, la, eh, la langosta, o bueno, algunos animales que no nos dejan dormir. Eh, el tábano de Atenas, de hecho aquí tenemos en esta imagen a Sócrates, es una imagen del siglo XVII, XVIII, como pueden ver, neoclásica, y que relata, o bueno, presenta el momento justo antes en el que Sócrates, por esa obligación moral que tiene, se va a tomar la cicuta, porque pues es a lo que ha sido condenado por una serie de acusaciones, etcétera. Pero pudiendo escapar, pudiendo eh, eso, encontrar otras salidas, él prefiere por dignidad y por fidelidad a su conciencia, eh, en este caso, obedecer a la ley que le ha condenado a eso. Muy bien. Bueno, algunas características de la obligatoriedad, eso es objetiva, absoluta y categórica. Objetiva, la exigencia viene del objeto, o sea, el objeto es el acto mismo cargado de una intención. Eh, por ejemplo, yo soy un padre de familia que no tiene que, ya estoy en la ruina total, no tengo nada que darles a mis hijos, y pues voy a una tienda y sustraigo comida para darles a mis hijos. Y cuando digo sustraigo significa que no la pago. Entonces, eso es el objeto, ¿no? El objeto significa alimentar a mis hijos. Externamente puede parecer un robo, pero de hecho no lo es. Entonces, en este caso, el fin no es que justifique los medios, sino que el objeto, o sea, la realidad de lo que yo realice, no fue ni solamente sustraer pan, por ejemplo, o no es, el objeto no es un robo, porque no es una acción de robo, sino alimentar a los hijos. Así hay otros muchísimos ejemplos, eh, que pueden parecer un poco raros, pero un poco extremos, para entender mejor lo que es el objeto. Cuando hablamos de absolutez, se refiere a la necesidad absoluta y no relativa. Eh, y categoricidad, o lo categórico de la obligatoriedad, es que no presenta disyuntivas, ni es hipotética, ni es condicional, solo y solo sí en este caso, ni asertoria. No, debo, porque es así. O sea, solo puedo actuar bien o mal. Y esto ya nos lleva al siguiente punto, que sería, eh, que voy a tratar de verlo brevemente, sería, perdón, que aquí hay como un defecto, que o está demasiado lento o avanza demasiado rápido. Ok, entonces, ¿qué es lo que constituye el valor moral? Entonces, visto que se da la experiencia del valor moral, nos preguntamos, sí, pero ¿cuál es el constitutivo interno, su esencia y norma? Eh, o sea, ante la necesidad de fundamentar bien el valor y no contentarnos simplemente con ir repitiendo las cosas un poco a lo tonto. Entonces, estudiando las diversas hermenéuticas, o sea, las diversas maneras de analizar la, el valor, pues vemos que hay personas que ¿cómo se llama?, sostienen
el extrinsicismo moral. Extrinsicismo moral significa que el fundamento o el constitutivo del valor está fuera, o sea, externo a la persona. El valor moral depende de la conformidad, por ejemplo, con una ley. Si yo compro una ley, estoy siendo moralmente bueno, aunque la ley o sea, las leyes, por el hecho de ser leyes, ya serían buenas, ¿no? Aunque sean leyes injustas. Después hay o sea, primero, el extrinsicismo moral. Eso, la obligación, el constitutivo es externo a mí. Dos, el naturalismo moral, el que tiene muchas caras. Por ejemplo, el eudemonismo significa que la norma, lo que constituye a un valor, lo que lo hace valor moral, es que conduzca a la felicidad, al placer. Entonces está, por ejemplo, el hedonismo, que me conduzca a, o sea, una buena acción, que me conduzca a sentirme bien. Ese sería el eudemonismo racional, u otro, que es el eudemonismo escatológico, es que me conduzca a la felicidad eterna, ¿no? Pensar siempre en la felicidad eterna, pero eso, y que ese sea el criterio para actuar, o sea, hacer unas cosas o hacer unos actos y evitar otros. Después, dentro del naturalismo moral, están las éticas altruistas y comunitarias, eh, bueno, cuyos principales exponentes son Comte, Auguste, eh, Stuart Mill, Durkheim, Levi-Bruhl y el marxismo y otras. Y bueno, consisten en que, eh, digamos, sería la comunidad o el bien, el altruismo, lo que sostendría el valor, o sea, su constitutivo. Después están las éticas cósmicas, el universo, siendo la medida de todas las cosas, pues sería también el constitutivo. Esto puede parecer, y de hecho es bastante nebuloso, pero es lo que eh, siguen, por ejemplo, los estoicos, los evolucionistas, Nietzsche, con su propuesta de la voluntad, de potencia vital, etcétera. Entonces, eso es el constitutivo interno buscado, digamos, fuera. Si vamos, ahora vamos a ver el constitutivo interno eh, buscado en la actividad espiritual. ¿Cuál es la actividad espiritual? La de la inteligencia y, bueno, la del hombre, pero desde su inteligencia y desde su voluntad, o sea, actos libremente realizados y conscientemente queridos. Entonces, aquí hay éticas de la libertad, por ejemplo, bueno, el alto representante sería Sartre, es bueno aquello que haces libremente y eso, bueno, pues está totalmente de moda en la actualidad, lo podemos ver, ¿no? Eh, la total espontaneidad es lo que hace bueno o malo un acto, que se me antoje, por así decir. Eh, pues evidentemente todas las anteriores tienen algo que criticar y son insuficientes. Esta, pues, de manera mucho más evidente, pues es insuficiente porque, pues, si cada persona hace lo que se le antoja y lo que se le antoja es su único criterio moral, porque se siente libre o porque se expresa libremente o según lo que él cree que es la libertad, pues estaríamos fritos todos alrededor, ¿no? Esto sería una jungla. Después están las éticas de la razón, o sea, la libertad tiene por principio la razón, no puede ser pura libertad. El valor moral es lo que hace el acto bueno en cuanto humano. Entonces, eh, pues necesariamente se tiene que actuar desde la razón. Pero dentro de las éticas de la razón están pues algunas que son insuficientes, por ejemplo la ética de la razón formal kantiana, que como ya sabemos de memoria, sostiene que toda moralidad consiste en actuar conforme a la ley porque es la ley. Entonces al final o sea, es una moral sumamente subjetiva, pero se va a resbalar hacia el legalismo, como es pues normal, ¿no? Si uno se pone en un extremo, lo más lógico es que termine yéndose al otro externo. Esa ley no puede venirle al hombre de fuera, ya ven, o sea, caemos en el legalismo, pero esa ley no puede venir de fuera, tiene que ser su propia razón. Kant es muy optimista,
no decir ingenuo, cree que todas las personas tienen pues esa buena voluntad, por así decir, que es lo que fundamenta. De hecho, a partir de Kant, la religión pues, va a ser entendida como buen comportamiento, como moral. Piensen ustedes en lo que significa la palabra para muchos, santidad, santo, pues el que se porta bien, etcétera. Y pues la santidad no tiene nada que ver con eso, necesariamente, ni principalmente, ni en primer lugar. Eh, Regla práctica de la moralidad, pues actúa de modo que la máxima de tu acción pueda ser elevada a ley universal. Este es uno de los grandes principios de Kant. Como ven, es sumamente subjetivo, lo construye el objeto, pero termina siendo legalista, como ya dije. Después hay otras dentro del constitutivo interno buscado en la actividad espiritual, y ya no en lo externo, en el placer, en la escatología, etcétera. Hay otro que es el de la razón abierta. Eh, Son éticas que proponen el constitutivo en el orden objetivo, eh, pero que también, pues en el fondo, no se sostienen. Pero, ¿qué sería la recta razón? Pues una razón práctica informada por la ley divina y por la ley natural. Entonces, ¿qué es la razón abierta? Eh, pues no es lo que hoy se entiende por open mind, ¿no? Y abre tu razón y todas estas cosas que muchas veces significan no otra cosa que justamente cerrar la razón. Pero bueno, ¿qué es razón abierta? Es pues la razón humana abierta, o sea, con una apertura a todas las ciencias que puedan contribuir o que tengan que ver con el acto humano que estoy haciendo. Entonces, significa una apertura horizontal a todas las ciencias, o de reconocer eh, eso, pues la aportación de cada una de las ciencias. Que en el caso de la moral, pues esto no es tan claro. Y segundo, apertura significa eso, a la trascendencia, al más allá. Y aquí hay que decir, y esto es una postura mía personal, que el constitutivo interno del valor moral no puede ser otro que la relación con la divinidad. Esto, dicho en algunos contextos, suena así como a pues, un salto cuántico, ¿no? Y además mucha gente dirá, pues yo no creo ni me interesa creer. Sí, pero justamente en eso consiste la razón abierta, en estar abierto a la posibilidad de que haya alguien, no algo, sino alguien más allá que en el fondo dé el fundamento del orden moral. Tengo un montón de argumentos para sostener lo que he dicho, o sea, no lo digo nada más así gratuitamente, pero ahorita no tenemos tiempo para ir a ello. Lo que sí podemos ver como una constatación es que desde que se abandona en el siglo XVIII el sentido de trascendencia y el hombre, bueno, las ideologías o algunas posturas de pensamiento van a irse por el camino de la inmanencia total, de pensar que el hombre pues es simplemente o sea, el único ser, el más alto, o bueno, que no hay más allá que la tierra, que los hombres, no hay ningún tipo de trascendencia, pues en ese momento pues va a comenzar una debacle de violencia. Piensen ustedes en la Segunda Guerra Mundial, la Primera, las ideologías, el nazismo, el marxismo, todas estas ideologías que han acabado con millones y millones de personas porque, como lo dirán algunos pensadores como Marx, Nietzsche, Freud, eh, Engels y otros muchos, Lenin, van a decir, cuando quitamos a Dios, porque Dios nos estorba, pues elevamos al hombre a la categoría de un dios. Entonces, pues ya, si tú colocas a un hombre como un dios, pues ese hombre va a hacer lo que quiera. Y pues esos son justamente los tiranos. Eh, Muy bien, entonces el fundamento ontológico del valor moral, eh, o sea, el fundamento último del valor y del orden moral es la plenitud del ser divino.
formalmente hablando, la razón divina es la norma suprema. Entonces, como digo, esto habría que justificarlo. Y los grandes pensadores que ha habido en el siglo XXI, pues han ido justamente por aquí. Gabriel Marcel, Karol Wojtyła, algunos hebreos como Hannah Arendt, eh, Martin Buber, otros muchísimos, Henri Bergson, que, bueno, todos estos últimos que dije son hebreos. Así que, bueno, con esto cerramos eh, eso. El constitutivo faltaría, ya, pero no lo vamos a ver en este momento, eh, faltaría eso, el orden moral, todo el desarrollo de la conciencia y, por otro lado, la ley. Y por eso les he compartido algunos libros que pueden, o textos o artículos o capítulos que pueden ya ustedes leer y donde vienen justamente esos temas. Pues nada, espero que les haya gustado, que no haya sido demasiado árido en algún momento por el carácter, digamos, filosófico que tiene siempre, necesariamente la ética, sino qué tipo de ética es. Y, pero bueno, ya que lo hayamos reflexionado, y completado. Y bueno, repito, hemos visto, entonces nos hemos concentrado en la obligatoriedad y en el fundamento último del valor moral, sabiendo que pues antes hay varios temas que tratar, que hemos tratado y que faltarían, repito, y ya con esto me detengo, el orden moral, que es la conciencia y la ley, y dentro de la ley pues también entraría el derecho. Pues nada, les deseo lo mejor y pues mucho ánimo.